Bueno, somos amigos desde hace más de 3 o 4 años, gracias a la internet también, porque yo estaba en Perú cuando empezaste a colaborar con nosotros en la revista que teníamos allá. Pues bien, ahora te damos la bienvenida y esperamos que este lanzamiento de tu libro sea el inicio de un nuevo derrotero para esa capacidad profesional que tienes y esa experiencia en estos procesos sirvan para que la sociedad civil y la opinión pública pueda tener una mayor información de detalle de todo lo que significa los procesos psicológicos en esta pandemia que estamos viviendo. Te dejo a Alicia Josa, tu tocaya, para que coordine y lidere este webinar de presentación de tu libro. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y a ti, Alicia, especialmente por tu disposición a esta ponencia. Primero haré una breve introducción a nuestro ponente y luego pasaremos a las preguntas sobre su libro. Así que hoy tenemos con nosotros a Alicia Martes, que es psicóloga y experta en comunicación no verbal. Está haciendo una investigación sobre los efectos psicológicos de la pandemia. Y hoy, como he comentado, presentaremos un nuevo libro, Se hizo el silencio. Nos hablará sobre cómo mantener una adecuada salud mental en época de pandemia, que es una etapa de crisis y también de oportunidades. Así que, bien, empezando con las preguntas, así como para conocer un poco más este libro, nos gustaría saber de dónde salió tu investigación, cómo nació la investigación. Bueno, muchas gracias, Alicia. Encantada de estar con vosotros y os agradezco mucho la invitación a esta plataforma. Es la primera intervención que tengo presentando mi libro porque, bueno, se publica el 7 de octubre, aunque ya el libro físico me llegó ayer, o sea que estamos en un encuentro inédito. Y bueno, pues, a ver, todo comienza de una manera muy sencilla y muy natural, además, porque, bueno, yo escribo, muchos de los que están aquí presentes, pues sabrán que yo escribo un blog sobre comunicación no verbal que se llama Lo que no nos cuentan, y empecé a escribir ahí pues hace ya casi 6 años. Y bueno, pues en ese espacio semanalmente escribo 2 o 3 artículos, sobre todo muy relacionados con la comunicación no verbal. Hablo de psicología en general, porque es verdad que trato temas bastante dispares y hago análisis político, criminológico y de todo tipo. Y obviamente yo diseño y estructuro todas las publicaciones que hago semanalmente, pero también incluyo temas que inquietan a los lectores, que por suerte cada vez son más, los seguidores de mi blog, que me preguntan: oye, Alicia, ¿cómo puedo distinguir una sonrisa verdadera de una sonrisa falsa? ¿Cómo puedo saber qué es lo que hay de verdad detrás de la detección del engaño? Que sabemos que es una temática como un poco morbosa y hay mucho intrusismo, ¿no? Y entonces me dicen, oye, pues un poco extraña y quieren entrar a los edificios. alguien creo que tiene el micro. Y luego llaman a las personas para pedirles una colaboración. La estoy intentando Ruth, ya. Ruth, perdona. Creo que ya, ¿no? Disculpa, sí, la estoy intentando mutear, pero no me deja por algún motivo. Bueno, parece que ya se ha dado cuenta. Sí. No pasa nada. Gaje del oficio. Pues nada, como te decía, pues eso, que también construyo mi blog estando muy pendiente de las inquietudes y las preguntas que me manda la gente, ¿no? Entonces, bueno, empecé a ver que cuando llegó la pandemia, esas preguntas sobre comunicación no verbal se fueron transformando en una orientación pues puramente enmarcada en el ámbito sanitario en el que estábamos en ese momento, ¿no? Y las preguntas pasaron de cómo distinguir una sonrisa verdadera o falsa a por qué se está acabando el papel higiénico en el supermercado, ¿no? De hecho, me acuerdo que esa fue de las primeras preguntas que yo recibí y me puse a investigar, que aunque parezca que es un tema como muy superficial o algo incluso que nos cause risa, ¿no? O broma, bueno, pues es un comportamiento bastante complejo que estudié y que, bueno, pues hay resultados de investigaciones de universidades súper interesantes. Tanto es así que le dediqué un capítulo entero en el libro que trata sobre por qué se acabó el papel higiénico en el supermercado y, bueno, pues lo que te decía, la actitud y el comportamiento que hay detrás al final se instala en una actitud que tiene más que ver con el histerismo, la compra compulsiva, la histeria colectiva, es decir, que es un movimiento psicológico que ya está bastante estudiado
Y que bueno, pues en el libro explico que el papel higiénico tiene unas características y se forman una serie de variables que hacen que justo ese producto sea el primero que se agotara en los supermercados, ¿no? Luego había mucha gente, por ejemplo, que me contaba que tenía sueños extraños, que por qué tenía más pesadillas, que bueno, que qué hacían con esa ansiedad que estaban experimentando. Es decir, yo empecé a recibir todas esas preguntas y empecé a tratarlo en mi blog. Y evidentemente la gente me respondía de una forma muy positiva y me di cuenta que realmente al final la información es poder y que realmente lo que alivia es tener conocimiento sobre algo que te genera incertidumbre. Y era un momento en el que más incertidumbre no podíamos tener, no solamente en España, sino en todo el mundo. Entonces, bueno, pues dije, voy a investigar, voy a seguir tratando las preguntas de mi blog, pero voy a recopilar todo este material en un libro en el que condense pues toda esta historia que estamos viviendo desde una perspectiva psicológica y que pueda calmar o aliviar esa incertidumbre a cuanta más gente llegará mejor, ¿no? Y eso fue un poco cómo se inicia el camino del libro. Vale, perfecto. Pues después, ¿nos podías contar un poco los detalles, no especificando mucho? Ya hemos comentado que tampoco nos cuentes todo el libro, que si no después, que así nos lo compramos después, pero un poco los detalles, el contenido. Sí, claro. Es que le comentaba a Alicia que yo al final, si por mí fuera, contaba el libro entero y que, bueno, pues tengo que estructurar un poco el contenido porque si no, al final no vendo ni uno. Pero bueno, yo encantada, ¿no? De destacar sobre todo lo más importante y que también la gente pues sepa qué se va a encontrar. Entonces, yo te cuento, el libro lo he estructurado en 22 capítulos, que efectivamente el subtítulo del libro, que bueno, lo tenemos aquí, lo enseño, que bueno, es la secuencia de la evolución y acaba el último muñeco con la mascarilla, que es un poco lo que nos ha tocado vivir. Y el subtítulo son las 22 claves psicológicas para entender la pandemia. Entonces, precisamente lo que he hecho ha sido estructurar el libro en 22 capítulos y bueno, pues en cada capítulo analizo todos los aspectos en los que ha influido el coronavirus de una manera u otra. Entonces, bueno, pues en definitiva lo que os comentaba, voy dando respuesta a todas las preguntas del día a día que iban surgiendo y le dedicaba un capítulo a cada una o a una más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te cuento que el primer capítulo, para que sea un poco lo que nos vamos a encontrar nada más abrir el libro, pues habla de cómo se ha comunicado por parte de gobiernos e instituciones esto de la pandemia. No solamente me focalizo en la comunicación en España, sino en cómo se ha comunicado en todo el mundo. Y si esta forma de comunicarlo ha sido efectiva o no, que ya os adelanto que no, no ha sido efectiva, o por lo menos a mí no me lo parece, porque sobre todo viendo ahora las consecuencias que ha tenido esa explicación de la pandemia, pues vemos que no han utilizado las estrategias psicológicas más acertadas que sí que podían tener a su alcance. Y bueno, pues al final la forma de transmitirlo nos ha hecho verdaderamente daño, porque ha habido una infantilización de la enfermedad, un blanqueamiento sobre el concepto de la enfermedad y de la muerte, que yo sé que son conceptos que son muy duros de tratar, que entiendo que fue bien intencionado por parte de gobiernos e instituciones, porque al final supongo que lo que ellos querrían era que no cundiera el pánico y que bueno, pues que no se inundara el caos. Pero al final hay que encontrar un punto medio en el que no se blanquee la información, pero tampoco sea todo traumático de vamos a morir, ¿no? Evidentemente hay que encontrar el punto medio y creo que no lo han sabido encontrar. Han comparado la pandemia con una guerra, cuando realmente el tono bélico que se ha adoptado en todo el mundo no corresponde con una crisis de emergencia sanitaria, porque los valores que mueven la guerra son totalmente opuestos a los valores que tienen que imperar cuando hay una crisis sanitaria, que son, por ejemplo, la solidaridad, la cooperación, el cumplimiento de las normas, la empatía. Son valores que no corresponden con una guerra. Entonces, no tenía mucho sentido que instaran a la lucha, a la batalla, que utilizaran al virus como si fuera un enemigo físico que realmente nosotros ni veíamos ni existía, ¿no? Entonces, bueno, ahora vemos que las consecuencias, aunque no las justifico, pero bueno, tenemos movimientos críticos, movimientos negacionistas, que realmente provienen de ahí, porque nuestro cerebro no cree en lo que no ve y nos han negado ver la parte más cruenta del virus. Entonces, no hemos asimilado ni hemos aceptado
la magnitud que tiene esta crisis sanitaria, y eso en buena medida nosotros también tenemos parte de responsabilidad, pero en buena medida también la tienen cómo se han comunicado y cómo han elegido las palabras para transmitir esto que nos pasaba, porque las palabras son muy importantes y las que elegimos pues, para explicar situaciones críticas como esta, mucho más, ¿no? Y bueno, pues luego esto es un poco el primer capítulo para que veáis un poco lo que os vais a encontrar nada más abrir el libro, pero luego lo que hago es continuar pues con todo el itinerario emocional o todo el viaje emocional que hemos experimentado desde los primeros momentos de la crisis sanitaria, en los que casi todos teníamos ese mecanismo de defensa inmediato de la negación, ¿no? Esa sensación de irrealidad, de esto no puede estar pasando, esto no puede ser tan mortal como dicen, eso está en China, que está muy lejos, aquí no va a llegar, ¿no? Al final todos hemos pasado por esta fase de negación que luego se ha diluido en otras fases que han ido hacia la aceptación, ¿no? Y entonces hago la correspondencia con las típicas fases del duelo para superar algo que realmente ha sido un cambio abrupto en todo nuestro sistema social, ¿no? Entonces, bueno, pues hablo de cómo hemos afrontado las parejas esta pandemia, tanto las que vivíamos juntas como las que vivían separadas, cómo se ha vivido en familia. También he hablado de un capítulo que además suele gustar mucho en la gente que ha podido leer el libro por ahora, es el capítulo de las fake news, que yo creo que ha sido ha tenido un papel protagonista, por desgracia, en todo esto de la pandemia. Y evidentemente los bulos ya existían de antes, pero aquí en la pandemia ha tomado como un protagonismo brutal y ha influido mucho en cómo ha sido ese curso y ese proceso del confinamiento y después de la nueva realidad esta que llamamos. Y luego perfiles que han surgido también nuevos, como por ejemplo el perfil muy curioso de los vigilantes de balcón, que bueno, he analizado qué tipo de personas se pueden convertir o adoptar ese rol. Bueno, el síndrome de la cabaña, de cuando pues todos queríamos salir corriendo a la calle cuando nos desconfinaran y nos dimos cuenta de que muchos experimentábamos miedo, ansiedad, salir a esa zona de confort en la que se había convertido nuestra casa, en la que nos protegía del virus, y de repente fue como, bueno, quizá no me apetezca salir tan rápido. Y bueno, pues eso también tiene nombre, que no es un trastorno psicológico, es un concepto, pero el síndrome de la cabaña lo explica muy bien. Y bueno, pues todos esos movimientos que al final han surgido y que nos han inquietado tanto. Y en esta situación de pandemia, de crisis, ¿qué factores destacarías a nivel psicológico que se hayan puesto de relevancia? Pues mira, yo creo que al final todo esto ha servido en cierta medida, y seguramente para unos más que para otros, para reordenar y reorganizar todas nuestras prioridades, nuestros sistemas de valores, nuestros deseos, nuestras creencias. Ha iniciado una transformación, y digo que ha iniciado porque una transformación social requiere de mucho tiempo, y transformar la conciencia social no es algo que pase de un día para otro, pero sí que ha sido un principio en el que nosotros vamos a marcar bueno, esto que pensaba que era tan importante quizá no lo era, y ahora me doy cuenta que valoro más otras cosas. Y te pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, antes de que el virus llegara, la tendencia de nuestro mundo era muy tecnológico, o sea, toda la tendencia era pues a usar WhatsApp, la tablet, comunicarnos a través de llamadas telefónicas, y bueno, pues a lo mejor no hemos dado cuenta que efectivamente cuando solamente teníamos los recursos tecnológicos, que fue durante el confinamiento, precisamente estamos en falta todo lo contrario. El contacto con la naturaleza, volver a la esencia, tocar un árbol. Me decía una de las lectoras de 20 minutos, que me decía, lo primero que quiero es salir y tocar árboles, escuchar naturaleza, andar por la tierra. O sea, es como volver a la esencia más primaria de todos nosotros. Y bueno, pues nos dimos cuenta de que con la tecnología no es suficiente para relacionarnos, que yo creo que todo el mundo lo que tiene en su cabeza después del confinamiento era volver a abrazar a nuestros seres queridos, volver a reencontrarnos con ellos, y en cierto modo una de las cosas que más se nos ha despertado es esa sed de piel, que es además el título de un capítulo al que le dedico en el libro, a la sed de piel, que nos demuestra que al final el contacto social y físico que tenemos con los demás no es solamente una querencia, sino que es una
necesidad para todos y que no podemos vivir sin ella y que ahora la apreciamos quizá mucho más que antes. Y luego, por ejemplo, hemos descubierto datos muy reveladores sobre estadísticas que a mí personalmente me han sorprendido y me han llamado la atención. Recojo muchísimos en el libro porque casi toda la investigación que hay de psicología hasta el momento viene reflejada en mi libro. He referenciado muchísimos autores que han publicado sobre el tema en medios de comunicación y también en revistas científicas de todo el mundo, además, no solamente de España. Y hay datos que a mí me han sorprendido muchísimo sobre consumo y sobre impacto psicológico, por ejemplo. Y bueno, pues para destacar dos de ellos, nosotros, por ejemplo, los psicólogos hipotetizábamos con que el impacto psicológico iba a ser mucho más fuerte en las personas de mayor edad que en los jóvenes. Y las estadísticas ya nos han desmentido el dato y nos han dicho que es todo lo contrario. La huella psicológica y el índice de ansiedad, estrés, trastornos de alimentación y del sueño ha sido exponencialmente mayor en personas jóvenes que en personas ancianas. Entonces, la verdad que ha sido un dato que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, pero que por otra parte empezamos a entender. Y empezamos a entender por dos motivos. Al final, las personas mayores, por un lado, son personas con una madurez mucho más desarrollada, con una vida pues mucho más hecha, en la que han pasado vicisitudes de todos los grados, han pasado crisis, han pasado por muchas más cosas y digamos que tienen la tendencia a una personalidad más adaptativa. Digamos, con la edad nos volvemos más adaptativos y se desregulan esos picos de rasgos de personalidad que nos hacen a lo mejor ser demasiado extrovertido o demasiado introvertido. Con la edad vemos que eso se regula y tenemos una personalidad, digamos, más plana, más estable, en la que nos podemos adaptar a diferentes situaciones. Y por otro lado, que a mí me parece muy importante, es el factor del miedo. Fijaos que al principio de la llegada del virus, la información que nosotros recibíamos por parte de instituciones y por la prensa en general era que los jóvenes casi que eran inmunes e inmortales al virus y que las personas mayores tenían un índice de mortalidad brutal. Entonces, claro, esto a las personas mayores les despertó una emoción de miedo muy intensa. Y ya sabemos que la emoción de miedo, en cierto grado, se utiliza o tiene la función de protegernos. Entonces a ellos les pudo más su instinto de supervivencia y protección ante lo que acontecía y los datos que iban llegando por parte de la prensa que cualquier otra cosa y cualquier otra pues eso, apetencia por salir o por lo que sea. Entonces, bueno, luego vimos que estos datos se fueron transformando y efectivamente hubo casos muy graves en personas jóvenes, fue cuando se empezaron a concienciar, pero realmente los que peor lo han pasado han sido ellos porque han tenido que hacer, según a su juicio, los mismos sacrificios que las personas mayores sin tener la misma mortalidad. Entonces, bueno, de ahí que los valores que haya que promover sean la solidaridad, porque al final vivimos en un mundo social en el que una persona joven no se puede contagiar, pero va al supermercado y se cruza con una mujer de 86 años y pues las consecuencias pueden ser nefastas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es uno de los datos que nos llamó la atención y que luego analizamos y sacamos estas dos posibles explicaciones. Y luego otro dato que a mí me resultó terrible tiene que ver con el consumo de alcohol. De hecho, también le dedico un capítulo en mi libro porque fue un dato que a mí, por lo menos, me marcó bastante. Según los datos del Ministerio, el índice de compras de bebidas se fueron incrementando de forma exponencial durante todo el confinamiento, pero llegó un momento en el mes de abril que el incremento sufrió un 90% con respecto al mes del año anterior, al mismo mes de abril del año anterior, de 2019. Entonces, ese dato a mí me pareció abrumador, no solamente por el consumo de alcohol en sí, que ya es algo que bueno, no es algo muy saludable, pero el trasfondo que hay detrás, yo creo que hay que analizarlo porque al final lo que vemos es que nuestra sociedad no está utilizando o no sabe utilizar estrategias que sean adecuadas para afrontar ciertos problemas o ciertas situaciones o ciertas crisis, ¿no? Es como que tiramos por el camino fácil cuando realmente sabemos que el consumo de alcohol tiene un efecto rebote brutal y efectivamente tiene un efecto a corto plazo muy placentero, pero el efecto rebote al día siguiente es un aumento de la depresión, de la tristeza, de la nostalgia y encima de la culpa también en muchos casos, ¿no?
Y luego trae unos factores asociados que son peores también, pues como trastornos del sueño, de la alimentación, de la actividad motora. En fin, fue un dato que a mí me pareció bastante revelador y bueno, pues en el libro explico exactamente cómo fue aumentando el consumo, en qué tipo de bebida y la verdad que bueno, es bastante significativo. Y bueno, pues eso es un poco lo que destacaría. Hay muchísimos factores que han cambiado en todos nosotros y que recojo en el libro, pero bueno, por contarte alguno. Entonces, ¿qué nos recomendarías a los individuos para encarar emocionalmente mejor o de forma más fácil toda esta situación? Pues a ver, date cuenta que yo siempre digo que no puedo dar un consejo general porque no ha habido dos confinamientos iguales, no ha habido dos experiencias iguales, no ha habido dos situaciones ni que se parezcan, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, no le puedo dar el mismo consejo a una enfermera que ha estado trabajando en una planta COVID que a un policía, que a una madre teletrabajadora que ha estado con 3 hijos en casa, que a una persona que ha perdido a un familiar en circunstancias terribles, ¿no? Entonces, cada uno hemos vivido esto de una manera tan dispar, tan distinta y hay historias tan diferentes que me resulta difícil dar un consejo o una opinión general, ¿no? Entonces lo que he hecho en el libro precisamente es agrupar un poco los ámbitos en los que yo creo que se ha podido diseminar la población en este periodo de tiempo. Y bueno, pues por ejemplo le he dedicado un capítulo a lo sanitario. Entonces en este capítulo, bueno, pues doy los datos que ha habido sobre la incidencia de los problemas psicológicos en sanitario y cómo pueden disolverlo. Que luego al final, o sea, todos los capítulos valen para todos porque no sabemos en qué circunstancias nos vamos a ver y a lo mejor hablo de un capítulo de los sanitarios, pero ahí se puede ver identificada una militar, un cajero de un supermercado, el personal de limpieza de los hospitales, policía, por supuesto, guardia civil, psicólogo, profesores que han tenido bueno, pues situaciones laborales bastante complicadas de afrontar. Y al final, pues eso se lo he dedicado a los sanitarios, pero creo que todos en cierta manera nos podemos también sentir identificados. También doy consejos, por ejemplo, de cómo superar o estrategias válidas de cómo superar un duelo sin una despedida de por medio, que es algo bastante grave que ha pasado, porque normalmente no le solíamos dar a lo mejor la importancia que tiene un funeral y realmente para cerrar un episodio de duelo es fundamental. Así que doy también unas pautas para superar esto. También me he enfocado mucho en los niños, porque creo que han sido los grandes olvidados durante esta crisis sanitaria. Y sí que, bueno, pues va muy enfocado a los padres, a cómo comunicar todo esto que ha pasado, cómo normalizarlo, cómo transmitir las emociones más adecuadas para que ellos estén tranquilos, cómo hablar con ellos, qué palabras utilizar. Aquí he sido bastante específica porque me parece que es un tema muy recurrente y que sobre todo muchos padres me escribieron durante la pandemia y bueno, pues vi que era un poco lo que más se necesitaba. He hablado también de cómo pues, manejar la ansiedad y bueno, pues yo creo que lo he logrado segmentar para que todos se vean identificados de alguna manera y tengan esa parte de consejo o alivio de cómo hacerlo un poco mejor que a lo mejor en la anterior ocasión, porque vemos que la tendencia ahora mismo tampoco es muy halagüeña y tenemos esa segunda oportunidad para afrontar mejor esta situación, que es mi objetivo y mi intención con el libro. Bien. Después, ¿crees que se perderá la confianza en los desconocidos o habrá más precaución, más cuidados en el relacionamiento personal? Pues aquí hay varias hipótesis al respecto y bueno, pues yo por lo que he investigado y he podido leer y seguir en otro especialista, no se logra un consenso sobre hacia dónde puede ir la tendencia, ¿no? Hay psicólogos que son partidarios de que efectivamente esto va a calar hondo en todos nosotros y va a cambiar por completo el sistema relacional que hemos conocido hasta ahora y que esto va a hacer mella de alguna manera y nos va a transformar casi de por vida o por lo menos en esta generación. Y hay otros psicólogos que son más optimistas y piensan que esto solamente va a durar lo que dure la presencia o la convivencia del virus y que luego vamos a volver exactamente a como estábamos antes. Yo soy partidaria de pensar que ni una cosa ni la otra y que además hay un factor muy importante que va a determinarlo
y es el factor tiempo. Todo depende de cuánto tiempo esté el virus entre nosotros, porque no es lo mismo que esté conviviendo con nosotros semanas o meses a que esté años. Y como eso es algo que ahora mismo tampoco podemos saber, va a determinar muchísimo hacia dónde va a ir la tendencia en la forma de relacionarnos o no. Yo lo que creo, si te doy mi opinión personal, que es solamente una opinión personal, porque ya te digo que los datos al respecto, yo siempre he intentado ser bastante objetiva en el libro y bastante neutral y recoger todos los informes que ha habido sobre estudios e investigaciones, pero también hay veces en las que doy una opinión personal porque efectivamente el dato no lo tenemos, ¿no? Esto a lo mejor es una pregunta que me puedes hacer dentro de 10 años y podemos analizar con mucha más información. Ahora mismo no sabemos cuándo va a ser el final y por lo tanto no podemos medir cuánto va a influir el tiempo en todo esto. Entonces mi opinión personal es que nos vamos a quedar a lo mejor en el término medio y que efectivamente yo creo que esto nos va a pasar factura de alguna manera. No creo que volvamos a un mundo anterior como si esto no hubiera pasado, porque esto es algo fuerte que hemos vivido todo y bueno, hay mucho dramatismo de por medio y habiendo muerte y enfermedad, pues bueno, yo creo que son las situaciones más potentes que hay para cambiarnos. Yo creo que a lo mejor en el círculo más cercano, en el círculo íntimo, digamos, de seres queridos y amistades, pues sí que vamos a retomar esa parte de contacto físico que en algunos momentos hemos tenido que perder, porque ahora digamos que se transforma y antes para expresar amor lo hacíamos mediante un abrazo. Ahora cuanto más queremos a la persona, menos la abrazamos para salvarle la vida, ¿no? O posiblemente para no transmitirle una enfermedad o no ponerla en riesgo, ¿no? Entonces ahora es como hemos vuelto a lo contrario. No te abrazo porque te quiero, ¿no? Entonces es una transformación opuesta a lo que vivíamos antes, brutal. Entonces yo creo que sí que a lo mejor en nuestro círculo íntimo vamos a volver a ese sistema de afecto íntimo en nuestra cultura, que además es una cultura de alto contacto interpersonal y de poca distancia entre las personas cuando interaccionamos, pues sí que vamos a retomarlo, pero creo que sí que nos vamos a volver algo más desconfiados con gente que no conocemos o sobre todo en entornos en los que no estamos con desconocidos. Por ejemplo, te hablo de un vagón de metro. A lo mejor vamos a tener muchas más precauciones en este tipo de situaciones y vamos a tener que depender del gel hidroalcohólico ya casi de por vida, o por lo menos nuestra generación. O no toqueteemos tanto las cosas, no lo pensemos 2 veces antes de poner la mano por encima del pasamanos de las escaleras del metro. Hace poco hablaba con unos amigos míos que son mexicanos y me contaban que en México, no sé exactamente cuándo, pero es verdad que pasaron también como una gripe bastante dura, que se llevó mucha gente por delante, hubo muchísimos fallecidos, también tenía una alta transmisión y contagio y bueno, pues también ellos pasaron por una crisis que sí que tiene precedente en esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Y ellos decían que allí en México tienen súper interiorizado esto del gel hidroalcohólico, tanto es así que a mí me llamó mucho la atención que en los eventos en los que hay mucha gente, como por ejemplo conciertos, bodas, la famosa fiesta que allí se hace de los 15 años, ¿no? Que aquí en España no se hace, pero allí es como un evento muy importante, pues en este tipo de eventos los regalitos típicos que se reparten en las bodas, que puede ser, yo que sé, una botellita de aceite de oliva o unas zapatillas planas para la gente o tal, pues ahí lo que se mete es gel hidroalcohólico. O sea, lo tienen como tan interiorizado que en ese tipo de eventos, fiestas, conciertos, en la entrada siempre te dan tu gel hidroalcohólico pues así en monodosis para que lo utilices durante el evento. A mí me llamó la atención porque pienso que también puede ser extensible a Europa y a todo el mundo ahora después de esto y que bueno, pues esa sea una de las consecuencias, ojalá sea solamente eso, de todo esto que hemos vivido. Vale, ahora estábamos comentando el tema de las relaciones entre personas, pero a nivel personal, ¿crees que a largo plazo este distanciamiento social tendrá efectos psicológicos, implicaciones Evidentemente psicológicas sí, en la actitud? nos va a pasar factura porque al final el contacto físico, como te decía antes, no es solamente una cuestión de apetencia, es algo que es una necesidad. Yo le dedico, ya te digo, todo un capítulo en el libro en el que hablo de dónde nace la necesidad del contacto físico entre personas,
Porque además fíjate que no es algo que solamente esté en el ser humano, sino que también lo encontramos en el reino animal. Los animales también tienen esa necesidad de contacto entre ellos. Y en el libro recojo algunos movimientos, por ejemplo, entre jirafas que hacen como un roce entre los cuellos, ¿no? Y que evolutivamente al final las especies las mantenemos porque es lo que necesitamos para afiliarnos, reproducirnos y sobrevivir en definitiva. Y la privación del contacto, que también saco algunos experimentos en el libro, pues tienen unas consecuencias nefastas que pueden causar hasta la muerte, sobre todo en niños pequeños o en ancianos, en poblaciones que bueno, pues son más susceptibles o más sensibles de este aislamiento y de soledad. Y luego sí que quería destacar algo que me parece importante y que también creo que ha sido parte del error de comunicación que se ha transmitido durante la pandemia, y es igualar el término distanciamiento social con distanciamiento físico. O sea, son conceptos totalmente diferentes que se han utilizado como sinónimos. Y esto igualmente pues crea confusión porque el distanciamiento social insta a un aislamiento del entorno. Lo que te está diciendo es que no puedes tener contacto social. Pero lo que a nosotros nos prohibieron es tener contacto físico, no contacto social. Porque a través de las videollamadas o ahora de encuentros limitados, sí que tenemos que seguir con nuestro contacto social porque además creo que es el momento más idóneo para no aislarnos y mantener el contacto social con nuestros seres queridos y amigos, ¿no? Entonces, hace poco escribí una entrada en mi blog en el que decía que, bueno, pues que estamos mucho peor preparados para un segundo confinamiento, que era un poco la pregunta que me hacía uno de los lectores, Sí. y yo decía que era mucho peor porque ahora tenemos una crisis económica bastante grande, salimos de todo lo anterior más débiles, porque hay mucha gente que está en situaciones de ERTE, otros que han perdido su trabajo, otros que han perdido incluso familiares, otros que han pasado la enfermedad. Entonces, bueno, pues son situaciones mucho peores de las que teníamos antes. Pero decía que, claro, al final la única solución que tenemos para mantener y conservar el contacto social sin contacto físico es aprender a transformar nuestra forma de querernos en situaciones, por ejemplo, como bares, bodas, bautizos y comuniones. Yo decía, es que el problema no son los bares en sí, el problema no es que se organice una boda, el problema es que queremos ir a una boda y que sea como antes. Es decir, queremos casarnos, que evidentemente lo hacemos con toda la ilusión, y pobrecitos los novios que lo han tenido que hacer ahora en tiempos de pandemia, pero claro, o no lo haces y lo dejas para dentro de a lo mejor 3 años cuando todo esto haya pasado, o si lo haces tienes que transformar tu sistema de relaciones y de afectividad, ¿no? Y eso creo que es lo que estamos fallando. O sea, no, es verdad que el cambio ha sido muy abrupto y que no nos ha dado tiempo a asimilar toda esta transformación que, como te digo, necesita de tiempo y no lo hemos tenido ni lo tenemos porque el virus sigue conviviendo con nosotros y no nos ha dejado esa tregua para poder acostumbrarnos y mentalizarnos de que nuestro sistema de relaciones tiene que cambiar. Pero es la única manera en la que tenemos de preservar nuestro contacto social y no aislarnos, seguir con nuestra vida normal, es decir, tener un sitio en el que poder juntarnos como puede ser un bar o un parque y celebrar la vida como puede ser una comunión o una boda. Pero no podemos hacerlo igual que antes. Esa es un poco la parte B a la que nos tenemos que acostumbrar y que yo creo que es lo adecuado, no parar nuestra vida, pero sí transformar cómo nos relacionamos, por lo menos mientras dure la existencia del virus. Y eso yo creo que es un poco lo que más nos está costando asimilar. Queremos ya que todo sea como antes y no puede ser, porque estamos casi peor. Entonces, por mucho que nos empeñemos, hay que seguir manteniendo las distancias físicas para que no nos aislemos de forma social. Ahora pasaremos a las preguntas de los oyentes. En Vale. primer lugar, Manuel pregunta si habéis estudiado la reacción de los estudiantes o trabajadores que lo vivieron desde un país extranjero y su vuelta a un país que no reconoce. ¿Cómo? Y su vuelta a un país que no reconoce. Bueno, imagino los estudiantes trabajadores que los cogió la pandemia cuando estaban en otro país y después cuando tuvieron que volver con toda la situación. Claro, supongo que se refiere al impacto que tuvo que causar volver a tu país y encontrártelo totalmente... Mira, pues esto parece... Pero pasó, por ejemplo, con los concursantes del programa este de Supervivientes,
en los que, bueno, pues una serie de españoles se fueron allí a República Dominicana, estaban todos, por supuesto, aislados en una isla, y cuando volvieron a España, bueno, pues yo sé que tuvieron acompañamiento psicológico para poder procesar todo lo que ahora se iban a encontrar y cómo era esta nueva vida, porque al final ellos sí que se lo encontraron de 0 a 100 casi. Nosotros al menos lo vimos un poco venir, perdón, y estuvimos siguiendo todo el proceso, aunque fuera desde lejos y con negación, pero bueno, fuimos viviendo poco a poco un poco el proceso, pero claro, esas personas, es verdad que el impacto psicológico y el shock fue mucho mayor. No sé si tengo algún dato concreto sobre algún estudio, no me suena de que ninguna universidad haya estudiado el dato concreto, pero sí que me parece súper interesante, porque seguramente que los índices de impacto sean mucho mayores que en la población general. Pues respecto a la política de comunicación del Gobierno de España, que bueno, ya nos has adelantado alguna opinión, pero Claudia pregunta cómo ha sido el abordaje de esta comunicación frente a la pandemia. Pues es que al final creo que se ha adoptado o que se han contagiado unos a otros la forma de comunicarse. Creo que el primero que sacó la metáfora entre el virus y la guerra fue Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, y creo que fue 2 días después cuando Pedro Sánchez adoptó exactamente el mismo discurso. Emmanuel Macron, no sé si en su primer discurso de comunicación de la pandemia utilizó 3 veces la palabra guerra. Creo recordar que ese era el dato. En una intervención de 5 minutos. O sea, fue como la palabra más repetida. E igualmente Pedro Sánchez en su primera intervención igual adoptó, de hecho tengo el conteo por ahí, y bueno, pues la palabra virus batalla tantas veces, lucha tantas veces, batalla tantas veces, y al final creo que se fueron contagiando de unos a otros. Y luego, igualmente que te digo que este sistema de la guerra a mí no me parece acertado por lo que te he comentado, porque no, los valores que se promueven en la guerra son totalmente opuestos a los que se promueven ahora en esta situación, y es que no teníamos enemigo visible, o sea, no, el virus es un ente, es un veneno, no es algo que tenga ni ojos, ni armas, ni piernas, ni pies, ¿no? Entonces, no podemos luchar contra algo que realmente no vemos, o sea, es un enemigo invisible y no tiene sentido instar a la lucha o a la batalla contra un enemigo que no vemos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, también la otra parte que creo que también he comentado un poco es esa parte de blanqueamiento. Yo entiendo que debe de ser muy difícil gestionar la mejor manera de proyectar todo esto que estaba pasando, pero claro, al final yo recuerdo que lo que veíamos en el telediario eran fiestas en los balcones, el aplauso a los sanitarios, que oye, me parece una iniciativa genial, pero que no puede sustituir a la parte real que había en los hospitales, en historias muy dramáticas, en gente que tampoco quiero caer en el morbo y entrar con la cámara a un hospital, pero bueno, hay que encontrar el término de información y de contar las consecuencias, los síntomas que tenían, un poco, pues eso, contar qué era lo que estaba pasando. Es que no lo sabíamos, no sabíamos qué era el virus, no sabíamos qué síntomas tenía, no sabíamos cómo moría la gente con unos síntomas terribles de respiraciones y en ahogo, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que es feo de contar y que efectivamente debe de ser durísimo, pero no nos pueden tratar como si fuéramos niños de 6 años, porque al final las consecuencias han sido peores y hay mucha gente, pues eso, que ahora no se lo cree, que por las medidas contradictorias pues ha perdido el total crédito en el gobierno y en instituciones. Al final yo sé que encontrar la medida es súper complicado, pero creo que no se ha comunicado bien. Creo que podrían haber escogido otra estrategia mejor. Ana pregunta, ¿qué aspectos emocionales son los más riesgosos en esta pandemia? Sobre todo los que se relacionan con posteriores enfermedades diagnósticas, como pueden ser la ansiedad y la depresión. Es decir, yo al final que además tú me preguntabas para acabar un poco, cómo se puede tener mejor calidad de vida, ¿no? en estos momentos. Yo creo que es muy importante diferenciar entre 2 niveles de intensidad. Es decir, hay un nivel menos intenso en el que nos encontramos casi toda la población, por suerte, y es que hemos vivido la pandemia de forma poco traumática.
Y con esto no quiero decir que lo hayamos pasado genial, porque mucha gente tendrá preocupaciones por su trabajo y entonces, bueno, pues al final tenemos que tener en cuenta que hay una parte que no controlamos y otra parte que sí controlamos. No controlamos que el virus esté con nosotros, pero sí podemos controlar, yo qué sé, que mientras estemos en situación de ERTE, escojamos un curso para estudiar y perfeccionar nuestra profesión o nuestro desarrollo académico. Te pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es verdad que a lo mejor te puedes preocupar más porque ahora tus hijos van al cole y no es lo mismo que antes. Bueno, pues tendrás que mejorar la educación en casa, educarlos en las normas, en el cumplimiento de las estrategias que hay ahora para protegernos, es decir, enfocarnos en lo que podemos controlar. Pero luego hay otro nivel de intensidad en la que hay personas que incluso ya tenían enfermedades mentales antes de que llegara todo esto, y esto lo ha reforzado muchísimo más. Se ha cortado además la atención sanitaria que sí que a lo mejor tenían en seguimiento, terapia, y todo esto ha sido nefasto. O sea, los índices de, digamos que si tenemos tristeza o ansiedad y deriva en un trastorno de ansiedad importante o en una depresión, ya estamos hablando a otro nivel de intensidad. Y entonces lo que sí que tenemos que hacer ya es buscar a un especialista. De hecho, yo, bueno, pues conozco mucha gente aquí en Madrid que ha abierto su gabinete, o sea, tenían solamente un gabinete presencial y lo que han hecho es hacerlo online para poder llegar a toda la gente que lo necesitara durante el confinamiento y durante la pandemia. Entonces, tenemos que ser conscientes y normalizar la visita al psicólogo y al especialista cuando se necesite. Y bueno, tenemos que saber que hay un límite en el que no podemos estar solos. Y este límite lo tenemos que saber detectar en en unos puntos muy sencillos, y es cuando la tristeza ya no es solamente tristeza, sino que nos limita en nuestra vida. Ya no solamente se convierte en un estado de ánimo, sino que nos incapacita para llevar una vida relativamente normal. Y este periodo se prolonga entre 6 meses y un año, perdón. En ese momento es cuando nosotros necesitamos pedir ayuda, cuando nos sentimos limitados por todas las emociones que estamos sintiendo. Porque al final convivir con emociones negativas, que se llaman malamente negativas, o sea, realmente son emociones desagradables, pero es humano, es normal. Es que la gente me dice, ¿qué puedo hacer tras un duelo? Es que estoy muy triste. Es que es lo normal, es que tienes que estar triste para superar el duelo, es una parte del proceso de aceptación. Entonces, tenemos que convivir con ello. Es una emoción muy desagradable y pasar sufrimiento es terrible, pero es lo que nos hace humanos. Si tuviéramos un botón, pues seríamos robots, o la gente que no tiene sentimientos, pues a lo mejor tiene un índice alto de psicopatía, ¿no? Y estamos hablando de otro problema. Entonces, sentir tristeza tras una muerte o tras una ruptura de pareja o tras la pérdida de un trabajo es que es totalmente normal y se nos hace muy difícil convivir con ello, pero es parte del proceso. Entonces, cuando vemos que nos quedamos ahí, cuando vemos que nos quedamos en ese sufrimiento, en esa tristeza, más del tiempo que se estipula normal, digamos, o el adecuado, cada uno tiene sus tiempos, pero uno se da cuenta de que le está limitando su vida, uno se da cuenta de que no solamente siente tristeza, sino que la tristeza se está apoderando de todo en ello y que le trae problemas de sueño, problemas de ansiedad, trastorno de la alimentación y que al final está afectando en todas las áreas de su vida. Se aísla, que es otro síntoma también bastante significativo. En ese momento es cuando hay que pedir ayuda psicológica, y además que es que yo creo que casi todos en cualquier momento necesitamos un especialista de por medio, y la gente que conozco que ha acudido a especialistas buenos que le han ayudado me han llegado a decir que ha sido la mejor experiencia de su vida. O sea, es que realmente pueden cambiar tu vida y pueden mejorarla y pueden hacerte salir de ahí, del agujero donde estás, ¿no? Y normalizar la visita a un especialista es fundamental ahora, sobre todo en los tiempos en los que estamos, y saber que sobre todo ahora se han enfocado muchísimos recursos de terapia a la parte online para acompañar a esas personas en las que, bueno, pues han estado inmersas en un confinamiento, no se pueden desplazar, o, bueno, pues están incapacitados por lo que sea. Hay ahora muchísima orientación online, y si alguien lo necesita se puede poner en contacto conmigo porque le puedo recomendar especialistas de los mejores aquí en Madrid. Pues Carlos pregunta si existe alguna similitud entre la época actual y cómo reacciona la gente en 1918 después de la pandemia. Entonces, hago en el libro muchísima referencia a la historia anterior a esta, porque creo que al final, bueno, hay una máxima en psicología
que a mí me encanta decir que es el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada. Entonces, creo que eso lo explica todo. Si vamos a nuestros acontecimientos pasados, creo que tenemos una referencia buenísima para intentar ahora predecir tanto la conducta como, digamos, posibles consecuencias que pueden ser bastante negativas. Por ejemplo, en el capítulo del bulo, ya me voy pues eso, a enfermedades pasadas en las que el bulo pues también existía, no a través de las redes sociales como ahora, pero bueno, pues también se corría la voz y por ejemplo también en el holocausto nazi encontré un tesoro precioso que fue como un libro de pesadillas en las que una mujer de Berlín pues se dedicó a organizar, porque veía que mientras estaban viviendo el holocausto nazi, sobre todo cuando se acercaba la parte en la que Hitler llegaba al poder, pues se dio cuenta de que todos tenían pesadillas y sueños extrañísimos. Y ella se dedicó a hacer un diario de sueños de todos sus vecinos y de toda la gente que le llegaba con sueños extraños, ¿no? Entonces, en el capítulo, por ejemplo, que explico por qué hemos tenido durante la pandemia más sueños y pesadillas, pues ahí me voy a este antecedente y también explico que es algo normal, que cuando el cerebro percibe que hay ansiedad en el exterior, también lo manifiesta en nuestro interior, ¿no? Y es súper interesante analizar este caso tomando como referencia pues todas las enfermedades pasadas que hemos tenido y las grandes crisis que hemos vivido. Hago muchísimas referencias en el libro porque además me encanta esa parte de historia y nada, me parece que esa asociación es siempre interesante y aporta muchísimo. Vale. Pues esta es la última pregunta del público. No sé si, Miguel, tú quieres añadir algo, alguna pregunta. No, vale. Pues entonces, si nadie más tiene preguntas, daríamos por cerrado, lo cerraríamos aquí. Y bueno, yo quisiera agradecerte muchísimo de nuevo, la verdad, esta ponencia, porque ha sido muy interesante. Ya te digo que a mí me has convencido y no lo digo por decir. O sea que... Muchas gracias, Alicia. Espero que os resulte interesante a todos y sobre todo de verdad que mi objetivo es calmar esta época de incertidumbre en la que vivimos todos. A mí misma me ha servido muchísimo escribirlo y para mí ha sido una salvaguarda durante el confinamiento porque al final pues yo también he tenido mi situación personal y bueno, pues un paro laboral en el que bajó la actividad y en fin, para mí ha sido totalmente mi salvavidas y al final es lo que te digo, da mucho consuelo tener información y bueno, pues este es mi único objetivo y mi única intención, que sirva muchísimo y sobre todo ahora que otra vez, por desgracia, estamos en tiempos muy convulsos, que tengamos mejores estrategias para afrontar de nuevo esta segunda ola de la crisis, las que puedan venir y en general para cualquier crisis que tengamos en la vida, cualquier pérdida, cualquier situación traumática, que por desgracia fuera de esto también lo hay. Así que muchísimas gracias, Alicia, por invitarme y ya me contarás a ver qué te parece. Sí. Bien, gracias a Alicia por esta charla tan interesante. Nuevamente esta escuela es tu casa cuando lo desees. Gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Te mando un beso fuerte y espero que nos veamos pronto. De todas maneras, cuídate mucho. Gracias y gracias a todos por venir. Gracias a todos. Gracias. Un saludo. Bye. Gracias.